Buenas noches.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas noches. Sí, se escucha. Ahora sí se me escucha. Cristian, Sí, hola. buenas noches. Ya, buenas noches, tengan todos. Gracias por asistir a esta jornada del curso webinar que hemos programado. El día de hoy tenemos que ver lo que son las contravenciones aduaneras con el abogado doctor Cristian Mora Miranda. Dentro del contenido que ha preparado el expositor tenemos lo que es el contrabando contravencional, alcance del Decreto Supremo 708 desde la perspectiva de la jurisprudencia y finalmente el procedimiento sancionador. Bueno, el doctor Cristian Mora es especialista en materia tributaria que tiene más de 12 años de experiencia. Es el servidor público del Servicio de Impuestos Nacionales en la Gerencia Distrital La Paz y en la Gerencia Graco La Paz, ¿no? También ha sido ex servidor público de la Autoridad de Impugnación Tributaria como profesional jurídico y también ha ocupado el cargo de subdirector tributario regional en la ciudad de Cochabamba. También fue ex servidor público de la Aduana Nacional de Bolivia en la Gerencia Regional de Cochabamba. Es docente nacional e internacional y también es autor de libros en materia tributaria. Bien, estimado Cristian, te cedo la palabra para que puedas continuar, para que puedas empezar, perdón, con la exposición del día de hoy. Ok, muchas gracias. Gracias, Milton. Creo que se me escucha bien, ¿no? Sí, ok. Em, bueno, vamos a justamente ver este tema que es bastante particular. Tiene, no es muy conocido o tal vez es mal interpretado, ¿no? Ahora voy a compartirles la pantalla con una presentación. Ok, ahí lo tenemos. Un momentito. Aló, aló, ahora sí se me escucha. O tal vez hay algún problema. Hola, hola. Bueno, ok, hola. Ok, continuamos. Disculpen los problemas técnicos. Disculpen también el retraso que se tuvo. Estaba presentando las diapositivas. Ok, muy bien. Tenemos entonces las contravenciones aduaneras, como les decía, en particular esto del contrabando contravencional y el Decreto Supremo 708. Es bastante peculiar. Muchos contribuyentes o sujetos pasivos o personas que incurren en esta contravención, bueno, pues desconocen cómo deben ejercer una adecuada defensa. Pero vamos primero con con un aspecto importante
que son los principios del derecho administrativo sancionador. Para ello, vamos a tomar en cuenta la sentencia constitucional plurinacional 0601-2019-S3, donde analiza el ius puniendi del Estado y que tiene que estar limitado por la Constitución Política del Estado. Entonces, ese ius puniendi o el derecho el sancionador que el Estado tiene la facultad de ejercer, bueno, se aplica obviamente en diferentes áreas, penal, administrativo, sancionador, de modo que para que no exceda el Estado en el ejercicio de este derecho sancionador, bueno, pues está limitado por los principios que está regulado en la Constitución Política del Estado y en las leyes, pero principalmente en la norma suprema. De modo que existe una potestad desreglada, como indica esta sentencia, lo que implica la sujeción al principio de legalidad. Este es el principio más relevante, toda vez de que si el Estado va a sancionar a una persona, este debe estar previsto en una norma y debe estar contemplado en una norma, ¿no? Como señala el tribunal, tanto el delito y la pena deben estar determinados por una ley previa, escrita y cierta, como elemento de la garantía del debido proceso. Es decir, que un- una conducta que contraviene el ordenamiento jurídico, la sanción que va a merecer esta persona debe estar claramente especificado en la norma. No puede dar lugar a interpretaciones bueno, pueden ser para una administración mm, más gravosa y otra considera que no es tan relevante, entonces impondrá una sanción menor. No, sino que la propia ley debe manifestar justamente este aspecto. Continuando con la sentencia, nos dice, en el ámbito administrativo disciplinario, entonces ya nos adentramos a lo que eh, vamos a emplear en materia sancionadora ante la administración aduanera, indica, no puede estar sustraída la observancia de los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad como elementos de garantía del debido proceso, que limita la potestad sancionadora del Estado. Estos tres van de la mano, ¿no? Legalidad tiene que estar contemplada en la norma. Tipicidad tiene que estar claramente señalado la conducta y detallado cada uno de los actuados que contravienen la norma y obviamente su sanción, ¿ya? De modo que como nos indica el tribunal, los jueces y las autoridades sumariantes de proceder a la calificación de los hechos respecto de algunas faltas disciplinarias, la autoridad disciplinaria, quien tiene la atribución exclusiva de efectuar la calificación formal u oficial de los hechos descritos por el denunciante de manera reflexiva y objetiva. Acá las autoridades sumariantes no se refiere am, al proceso interno que existe contra los servidores o ex servidores públicos, sino acá la autoridad sumariante lo entiende como aquella que inicia un proceso administrativo sancionador, ¿ya? Así que no debe interpretarse a letra muerta este aspecto, ¿no? Toda vez de que estos principios son aplicables, como les decía, al proceso sancionador. Ok, entonces tenemos justamente los principios que van a limitar el ejercicio del derecho sancionador del Estado. ¿Y esto con qué finalidad? Para que se preserve el debido proceso, ¿ya? Ahora, tenemos la clasificación de las contravenciones tributarias. El Código Tributario, la Ley 2492, nos da una clasificación. Entre ellas, bueno, está omisión de inscripción, no emisión de factura, omisión de pago.
Y la que nos interesa ahora es el contrabando contravencional. Ahora, ¿cuáles son sus sanciones? Ya tenemos entonces que existe una contravención, pero nos indica de manera general el código, ¿no? Únicamente nos está clasificando ya artículos siguientes, detalla a qué se refiere este tipo de contrabando contravencional. Ahora, tenemos también las sanciones, que de igual manera el Código Tributario lo establece de manera general, que está la multa, bueno, dependiendo el caso, ¿no? La multa, clausura, pérdida de concesiones, prohibición de suscribir contratos con el Estado, comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, suspensión temporal de actividades. Entonces, aplica tanto la multa, dependiendo la situación en caso de contrabando contravencional, y el comiso definitivo. No procede clausura, pérdida de concesiones, tampoco, prohibición de suscribir contratos, tampoco, suspensión temporal de actividades, tampoco. Entonces, nos van a interesar dos clases de sanciones, multa y comiso. Ahora, contrabando contravencional, ¿a qué se refiere? ¿Por qué se lo cataloga contravencional? Bueno, tenemos que las contravenciones relacionadas al contrabando están en el artículo 160, numeral 4. Ahora, para que se encuadre o tenga este título de contrabando contravencional, la característica es que la mercancía no deba superar las 200.000 UFBs. Caso contrario, constituye un delito. Vamos a ver el procedimiento, en qué momento vamos a saber si es que estamos dentro de un contrabando contravencional y cuándo ya hemos superado el mismo. Y bueno, debe concurrir alguna de las causales descritas en el artículo 181. Ahí vemos que tal vez no tiene documentación, eh, cuando ha sido internado por eh, rutas no autorizadas, etcétera. Entonces tenemos un listado también de situaciones en las que nos va, en la que nos está encaminando y nos indica la norma si concurre en alguna de estas circunstancias, ya es contrabando, ¿no? Y contrabando contravencional cuando no supere 200.000 UFBs, ¿ya? Entonces estamos yendo de lo macro, contrabando, para luego aterrizar el contrabando contravencional. ¿Cómo se identifica? direct- ¿Cómo se identifica el contrabando? ¿Quiénes van a identificar si una persona ha incurrido en esta contravención a la norma? Tenemos el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, las Fuerzas Armadas, productos de operativos, el, el UCOA o la Administración Aduanera, ya sea por operativos o controles a mercancías sujetas a algún régimen aduanero. La Gerencia Nacional de Riesgos de Fiscalización y las unidades de fiscalización de cada gerencia regional, así como las unidades jurídicas de las gerencias regionales, cuando son remitidos por el Ministerio Público. En este caso en particular de las unidades jurídicas, suceden hechos en los que mm, una conducta que ha sido, según la aduana, eh, catalogada como contrabando, ya era remitida automáticamente al Ministerio Público, ¿no? Luego modificó la norma, toda vez de que la cuantía era menos, se ha incrementado las 200.000 UFBs. Entonces, para no mm, incrementar los casos en penales por contrabando, por el delito de contrabando, los fiscales eh, emitían el actuado en el que mencionaban que ya no es competente para conocer y resolver, toda vez de que no supera la cuantía mínima.
mejor, mejor dicho, la cuantía de 200.000 UFBs. Entonces, ¿qué es lo que procede? Remitir actuados a la gerencia regional que inició este proceso para que continúe ya no como un delito de contrabando, sino como un contrabando contravencional. Es decir, que ahora se haga cargo la aduana nacional y ejerza sus facultades otorgadas por el Código Tributario y la Ley 1990. Así que en los primeros tres donde interviene el viceministerio, las Fuerzas Armadas, el UCOA, el, en este tipo de, estas instituciones o unidades que intervienen, ya van a verificar previamente si están dentro o no de un contrabando contravencional, ¿no? Así que es un caso en particular de las unidades jurídicas en las que identificaron un- un contrabando sujeto a un procedimiento sancionador y que, bueno, es producto justamente que anteriormente estaba catalogado como delito y, bueno, ya fue devuelto para que se inicie por un proceso administrativo. ¿Cómo inicia entonces el contrabando contravencional? El acta se emite un acta de comiso, ¿ya? Y el acta es llenada en todos los campos describiendo las circunstancias. Acá vemos un ejemplo donde nos indica el origen del comiso. ¿Quién lo está realizando? ¿La aduana nacional u otras instituciones? Y acá vemos el recuadro del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, Fuerzas Armadas, Policía u otro, ¿ya? En este caso tenemos la aduana nacional a través del PIA, ¿ya? Luego tenemos que la copia del acta es entregada al presunto responsable conductor del medio de transporte. Por lo general, se detecta este tipo de hechos cuando la mercancía está siendo transportada y es detectada en puntos de inspección aduanera o a través de operativos, ¿ya? Entonces van a llenar cada uno de estos campos, donde van a especificar dónde ha sido realizado. En la fotografía vemos la fecha, la hora, el lugar, dice Guaquí, el Departamento de La Paz. Tiene un nombre el operativo. ¿Existió una denuncia? No, porque es producto de la intervención de los servidores públicos de la aduana. Verificación en zona previa, sí. Documentos presentados al momento del comiso, ninguno. ¿Ya? ¿Intervino fiscal? No, no, no es necesario porque es producto de un control. El, descripción de la mercancía, bueno, en este caso no es perecedera porque son lavadoras y televisores. Datos del medio de transporte, se debe consignar si es un vehículo comisado, es transporte público o no, mencionando la empresa, no sé, Trans Pepito, ¿no? Ya se coloca el nombre. ¿Qué clase es? ¿Es camioneta, camión, minibús, omnibús, otro? Se menciona la placa de control, la marca, el color y, bueno, seguidamente detalla los datos de las personas intervenidas, ¿ya? Que únicamente puede mencionar, puede consignar el nombre del conductor, ¿ya? Tal vez puede estar incluido su acompañante. Em, pero bueno, este tipo de situaciones eh, ante ante la presencia de un hecho que puede dar lugar a la emisión de un acta de comiso, muchas veces no nos otorgan el nombre exacto o correcto, ¿m? O no otorgan el número de su cédula de identidad, el correcto. Son falencias que no se puede en ese momento detectar. Quizás ahora por la modernización de las cédulas de identidad se pueda ubicar
no ubicar, sino se pueda saber el nombre exacto de quién es el conductor. Mm. Bueno, ¿qué más? Se detalla la documentación que fue entregada. En este caso vemos que no se entregó ninguna documentación. ¿Qué continúa? 24 horas posterior al comiso se traslada la mercancía al recinto aduanero autorizado. Se entrega una copia del acta al servidor público de turno de la aduana nacional, como también al concesionario del recinto aduanero o zona franca. ¿Por qué se le otorga al concesionario? Porque esta mercancía que está siendo comisada tiene que tener un lugar de resguardo. No, no puede dejárselo en la calle, no puede trasladarse, digamos, a la oficina del gerente o del funcionario que ha detectado. No, tenlo nomás debajo de tu escritorio. No, no sucede eso. En algún momento eh, presencian ese tipo de irregularidades, se debe reclamar que la mercancía sea trasladada a un recinto aduanero. ¿Ok? En caso de riesgo de confrontación, se traslada a un recinto militar y en 72 horas al recinto autorizado. Mismo plazo tiene el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y las Fuerzas Armadas. El- Cuando las Fuerzas Armadas en frontera no siempre están acompañados de un servidor público de la aduana y están realizando diferentes operativos, entonces si ellos detectan mm, tienen que trasladarlo a un recinto aduanero en 72 horas, ni bien sea procedido al comiso de la mercancía. ¿Ok? El- este riesgo de confrontación se da cuando son bastantes camiones, ¿no? Digamos, son tres y bueno, pueden estar acompañados de cuatro personas en cada camión. Pueden bajar y fácilmente agredir al personal de la aduana nacional como de las Fuerzas Armadas o los policías que tal vez estén coadyuvando con la tarea. Así que la norma permite que pueda ser trasladado a un recinto militar como resguardo, ¿no? Pero eso no inhibe de que sea remitido al un recinto aduanero. Sí o sí tiene que llegar a un recinto aduanero. Ok, dentro de este comiso de la mercancía, puede dar lugar a la devolución. Entonces, antes de la emisión del acta de intervención, ¿no? Que es la etapa siguiente, no nos confundamos, primero viene el acta de comiso, ¿ya? ¿Ya? Y luego procede el acta de intervención. Entonces, antes de que se emita el acta de intervención, se puede devolver la mercancía, excepto los vehículos. ¿Ok? Entonces, ¿qué mercancía puede devolverse? Cuando se trata de productos nacionales. En medio de la mercancía puede estar el productos nacionales obviamente, con el logo hecho en Bolivia. Tal vez chamarras, prendas de vestir, zapatos, etcétera, que si tiene o cuenta con con ese distintivo de hecho en Bolivia, entonces se entiende que es producto nacional. El menaje doméstico interno. Se dan casos en los que se está trasladando una familia, pero esta empresa de transporte también, eh, como no va a utilizar todo el camión, solo la mitad, entonces la otra mitad lo va a llenar con mercancía, ¿no? Puede ser trasladada al interior del país. Una vez de que se procede al comiso, se presume que todo sería de contrabando, ¿m? Pero al evidenciarse que solamente se trata de una silla, abriendo los cajones están juguetes usados o prendas de vestir usadas, y bueno, hay libros, cuadernos, no sé, tantas cosas que puede estar eh, dentro de los cajones en un traslado.
Así que todo ese menaje doméstico va a ser devuelto, ¿no? Los efectos personales. Si en el camión se quedó una mochila o, no sé, o algún celular, bueno, se le va a devolver también. Y la carga postal también, ¿no? Esta devolución se la realiza a través de un auto administrativo. Debe constar en un auto administrativo qué productos, menaje doméstico o efectos personales se lo está devolviendo y se notifica al propietario. Y este tiene 30 días para el recojo. De lo contrario, se lo va a declarar en abandono. Y en caso de detectar mercancía prohibida o no apta para el consumo, se remite para su disposición en proceso de destrucción. Principalmente ropa usada, ¿no? Que vienen en esos saquillos, o bueno, no sé el término exacto que se maneja, bultos, talegos, no sé. eh, Cada zona a veces tiene eh, su nombre en el que identifica este Fardos. tipo de fardos, también otros les mencionan, ¿no? Así que si se detecta esta mercancía prohibida, entonces se remite para el destrucción. O no apta para el consumo, tal vez productos que ya están vencidos o que no fueron conservados de manera correcta. ¿Qué más? Cuando alguna mercancía tenga una normativa específica, procede. En el caso de sustancias controladas o precursores químicos que se utiliza para la fabricación de cocaína y y otro tipo de drogas, entonces se va a remitir todo esto a a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y si dentro de la mercancía se encuentra armas, municiones, se va a remitir al Ministerio de Defensa. Y en el caso de el transporte, se está detectando el transporte ilegal de el gas licuado de petróleo, gasolina, diésel u otros que sean refinados del petróleo, entonces se comunica y se remite también a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Mm? No, en estos casos no puede la aduana nacional proceder por contrabando contravencional de, no sé, 10 kilos de marihuana, ¿no? O dos turriles de cada uno de 50 litros o 100 litros de gasolina. No, no puede porque no tiene la competencia. Serán las instituciones encargadas en con las que impondrán una sanción, aplicarán la norma pertinente, pero ya no es tuición ni competencia de la aduana nacional. También puede suceder otras cosas, como es el caso del tráfico de animales. Entonces, puede darse el caso en los que se esté llevando tal vez esos loritos que son algunos pequeños y que son transportados de un lugar a otro y que no sabemos si realmente son nacional, o sea, no nacionales, sino que fueron capturados en territorio nacional o provienen del extranjero. Mm. En esa situación tampoco puede la aduana nacional eh, continuar por un proceso de contrabando contravencional de especies animales, ¿no? Ya será otra institución que mm, derivarán a POFOMA o a la Policía Ambiental, si no me equivoco en el nombre, ¿no? Luego, si se identifican divisas u otros valores no declarados, se presenta denuncia al Ministerio Público y se entrega mediante acta. Se han dado particularidades en los que dentro del camión que fue trasladado al recinto aduanero, en su revisión, dentro del camión se encontraba un sobre con dinero, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este dinero? No se lo puede retener la aduana nacional, no puede eh,
ingresar como un pago de un tributo, un pago anticipado o una aceptación de la sanción. No, no puede ingresar bajo bajo ningún concepto ese dinero que ha sido encontrado, sea dentro del camión o tal vez dentro de algún cajón, paquete, etcétera, ¿ya? Así que se lo contabiliza, son, no sé, 153.000 bolivianos con 50 centavos. eh, Se labra un acta y se procede a la denuncia al Ministerio Público, como también se comunica al Banco Central de Bolivia. Y ya será el Ministerio Público el que inicie las acciones para saber si ese dinero tiene origen lícito o no. Ya pedirá la documentación pertinente a la persona que dice ser dueño y demostrará si efectivamente le corresponde la devolución o no. Pero eso ya corresponde a otras instancias. ¿Qué pasa después? Ya, ya tenemos labrada el acta de comiso, ha sido trasladado a un recinto aduanero. Ahora, toda la documentación tiene que ser inventariada, tanto la mercancía como el medio de transporte, en un plazo de 6 días desde el comiso. Asimismo, se asigna un valor a dicha mercancía. ¿Cómo va a saber el funcionario aduanero el valor que corresponde a cada una de estas mercancías? Para ello, ingresará a su base de datos y buscará la mercancía más parecida a la que ha sido comisada, ¿no? En la gráfica vemos que hay zapatos, hay prendas de vestir, eh, algunos artefactos, entonces buscará en su base de datos cuánto es el precio, ¿no? Y se le va a asignar el valor a esa mercancía. Ahora, el concesionario de recinto aduanero de zona franca emite el parte de recepción de mercancía y del medio de transporte. También se debe contar con ese documento en el que se constate el ingreso de la mercancía y del medio de transporte al recinto aduanero. Ahí tenemos entonces acta de comiso, procede el inventario y el parte de recepción, ¿ya? Y si en caso hubiese eh, menaje doméstico, productos nacionales, un acta de devolución. Debe constar en antecedentes esos detalles. No es que se fracciona el expediente y por cuerda separada se devuelve, se inicia el, el procedimiento sancionador, ¿no? Al menos debe existir una copia en la que se pueda constatar la devolución, si procede, de algunos productos. Y si no, bueno, entonces no hay necesidad de emitir esa acta, directamente se plasmará en el acta de intervención. Entonces, ahora, ¿qué actuado va a proseguir? Es justamente el acta de intervención. ¿Qué debe contener? Bueno, entre otros detalles del número, la fecha y es muy importante la relación de hechos, como también la identificación de los presuntos y terceros responsables, ¿ya? La aduana nacional va a indicar los presuntos y terceros responsables pasibles a una multa en sustitución al comiso del medio de transporte. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se comisa la mercancía y bueno, todo el medio de transporte es llevado al recinto, el conductor en la mayoría de los casos no es el dueño. Entonces se busca por medio de la placa, ingresando a los datos contenidos en el RUAT y se extrae el nombre del propietario. Ese propietario entonces va a figurar como un tercero responsable y que puede ser pasible justamente a esta multa
en sustitución al medio de transporte. Luego, en el acta va a constar la descripción de la mercancía y medios de transporte u otros instrumentos comisados. El valor de la mercancía es entonces todo ese detalle de que el funcionario ha encontrado de eh, digamos, una caja de repuestos de autos, desodorantes, y bueno, material escolar y todo ello. Va a buscar el precio de cada uno y bueno, lo simple es matemáticas, ¿no? Lo va a multiplicar por la cantidad que ha evidenciado y va a arrojar un monto, ¿no? Y ese será el valor de la mercancía. Luego, la calificación jurídica de la conducta debidamente motivada. Debe la administración emitir justamente un actuado fundamentado y motivado en hecho y en derecho para saber ahora qué normativa se ha infringido y cuál va a ser su sanción. Aplicando obviamente los principios que habíamos visto según la sentencia constitucional: legalidad, tipicidad y taxatividad. Entonces, se notificará con el acta al, al presunto responsable y también a los terceros, que es el chofer del medio de transporte y el dueño del medio de transporte, y si se tiene también el dueño de la mercancía, ¿no? Porque tal vez el chofer puede decir, sí, he traído y es de tal persona. Ok, entonces se le va a incluir también en el acta. Y una vez notificados, tienen 3 días hábiles para presentar descargos. ¿Presentó descargos o no presentó? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si ha presentado, van a ser evaluados si la mercancía y medio de transporte fueron legalmente importados. Se determina el grado de responsabilidad del presunto responsable, conductor o tercero interesado. Se va a mencionar si esta persona ha cometido contrabando contravencional y, bueno, en el caso del el propietario del medio de transporte, ya no va a ser sujeto al- no va a ser calificado, mejor dicho, su conducta como contrabando contravencional, sino a él le va a interesar que le devuelvan el medio de transporte. Pero si incurre nuevamente en esta infracción, entonces obviamente da lugar a un incremento, a un agravante, mejor dicho, un agravante que en un futuro caso ya se le impondrá más del monto sujeto a multa. Luego, evaluación de concurrencia de agravantes, como les decía, si es que procede o no. Situación legal y multa por el medio de transporte, que es el 50% del- de los tributos que ha sido, mejor dicho, del total del valor de la mercancía. Y bueno, en caso de vehículos, se va a verificar los datos, como es el chasis, el año de fabricación y otras características, el certificado de DIPROVE, a objeto de constatar si cuenta o no con denuncia de robo nacional o internacional, y si se advierte alguna alteración, modificación o transformación del vehículo, entonces se va a verificar el número de chasis. Ahí nos mencionará cuáles son sus características y bueno, si es que concuerdan o no con el medio de transporte. Entonces se hace una valoración y una revisión íntegra de la mercancía y del medio de transporte. Si no ha presentado descargos, entonces, bueno, directamente pasa a alguna de estas circunstancias. Entonces, ¿cómo va a finalizar el proceso? Tenemos tres diferentes actuados administrativos. Uno, tenemos la resolución sancionatoria. Individualiza los responsables y su responsabilidad. Nombre y apellido, carnet, eh, qué norma ha contravenido y cuál va a ser su sanción. Comiso de la mercancía en favor del Estado. Si la prueba que ha sido presentada no desvirtúa o simplemente no presentó ya nada de descargos,
toda la mercancía que fue detallada va a pasar a favor del Estado. Sanción del 100% del valor de las mercancías. Esa va a ser la sanción al responsable. Multa del 50%, ahí hay un error. 50% del valor de las mercancías en sustitución al comiso del medio de transporte. Si es que quieres recuperar el dueño, ¿no? Luego se dispone la anulación o ajuste de declaración de mercancías cuando corresponda y restitución del vehículo por robo internacional. Si se ha verificado que evidentemente el medio de transporte fue robado en otro país, no puede ese vehículo no puede ser sujeto a una multa para ser devuelto, ¿no? Ya se constató un ilícito robo en un país extranjero, entonces, ¿qué procede? La devolución, la restitución del vehículo. Para eso hay unos acuerdos con los estados para que se devuelva y ya digamos, Chile o Argentina, ellos se encargarán ya también de eh, entregar a su propietario. O bueno, en algunas situaciones se ha visto en las noticias, ¿no? Donde el- se está procediendo a la devolución de los vehículos robados en otros países. La resolución sancionatoria entonces se presenta cuando toda la mercancía y el medio de transporte no cuentan con documentación que amparen su legal importación o su legal ingreso a territorio nacional. Resolución sancionatoria mixta. Hay algunos detalles de la resolución sancionatoria, pero ¿qué es lo que incluye? Entonces, se indica el comiso definitivo de las mercancías no amparadas. Entonces, se detalla, toda esta mercancía no ha sido amparada, pero también hay mercancía que cuenta con su documentación. Entonces, no es el 100% de la mercancía que no cuenta con documentación que ampare su legal importación, sino tampoco les puedo decir un porcentaje, sí o sí tiene que ser 50-50 o 70-30. No, con tal de que haya, digamos, no sé, unos 10 mercancías, una que cuenta con su documentación, entonces procede su devolución RS mixta. ¿Ya? Entonces, se concede la devolución otorgando un plazo de 30 días para el retiro desde su notificación. Y bueno, el ajuste de la declaración de mercancías o prosecución de nacionalización de la mercancía cuando corresponda. ¿Qué significa esto? Cuando se ha eh, comisado medio de transporte con la mercancía, también dentro de la mercancía se pudo evidenciar que está para ser nacionalizada, ¿no? Que el transportista tal vez no tenía la documentación en ese instante y lo tenía el importador, ¿no? Que iba a llegar a la aduana del destino e iba a proceder con el, con el proceso de nacionalización. Hay tantas circunstancias, ¿no? No les puedo decir sí o sí pasa esto, sí o sí pasa lo otro, no. Hay una infinidad de circunstancias en las que eh, está sometida a veces la mercancía y bueno, si se constata que esta estaba para ser nacionalizada, entonces bueno, pues va a continuar nomás con su proceso de nacionalización. Entenderán que cuando una persona importa mercancías, no todo el tiempo está al lado del camión, no está al lado de la mercancía, menos. Y en el trayecto, los choferes, por ganarse unos pesos, pueden pues quizás atar unos cuantos bultos al camión o, o no sé, romper los precintos, meter dentro del container una mercancía y que, bueno,
cuando es verificado por los funcionarios de la aduana, uy, se presume que es contrabando porque mira, había violentado el precinto, ¿no? Pero ahí, en esa situación, mucho hace la verdad material, ¿no? En la que el, el importador desconoce de estas situaciones y que, bueno, son culpa de la mayoría de los casos de los conductores, ¿no? De los choferes. Y resolución final. La devolución de la mercancía cuando se ha constatado que cuenta con toda la documentación de su legal importación y otorgando el plazo de 30 días para su retiro. Luego tenemos la nacionalización de mercancías cuando exista despacho y entrega de vehículo a DIPROVE cuando cuente con denuncia de robo nacional. ¿Mm? El- la resolución final, entonces, básicamente significa toda la mercancía está correctamente amparada. No, no tendría por qué ser comisada en favor del Estado. Ok, ese fue entonces el procedimiento sancionador. Ahora vamos a ver el alcance del Decreto Supremo 708. Las consultas, al final, por favor, si pueden anotarse y al final de la exposición vamos a analizar las mismas. ¿Ok? Entonces, para el alcance de este decreto, vamos a eh, remitirnos a estos dos artículos que son los más empleados en cuestión de contrabando contravencional. El artículo 2, traslado interno de mercancías. Entonces, nos indica el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberán ser respaldados por la declaración de mercancías de importación. Ok, primer elemento, tenemos un traslado donde ha sido el, ingresado a territorio nacional legalmente, ha sido nacionalizado, perfecto, pero ahora el- va a ser repartido, si vale, terminó, a otros departamentos, porque entenderán que un proceso de importación debe mencionar la aduana de destino. Entonces, mencionaré aduana de destino en Oruro, en La Paz, en Santa Cruz, en Sucre, no sé, donde el importador decida nacionalizar. Pero no toda su mercancía lo va a vender en ese departamento, sino lo va a distribuir. No puede solicitar a la aduana, ¿sabe qué? Nacionalizaré acá 50 cajoncitos, luego en la aduana de Cochabamba otros 50 y voy a terminar en Santa Cruz con los restantes 100. No puede hacer eso. Tiene que, en la declaración de importación debe mencionar la aduana de destino, dónde va a llegar y dónde se va a nacionalizar. Así que primera parte del párrafo uno se entiende que son todas las mercancías nacionalizadas y ahora que van a ser trasladadas a otros departamentos, ojo, no están siendo vendidas todavía. Estoy trasladando la mercancía. ¿M? Entonces, qué debo presentar si es que en algún momento existe un operativo o un control por parte de la aduana nacional? Debe presentar la declaración de mercancías de importación, ¿ya? Con este documento va a acreditar que está trasladando esta mercancía. Ahora, obviamente, si ha llegado 500 cajas de X producto, se está quedando en Santa Cruz 250. 100 voy a llevar a Cochabamba y 150 a La Paz. Pero cuando presento la declaración de importación, ahí constan 500, ¿no? Entonces, se mencionará que no toda la mercancía está siendo trasladada a otro departamento, sino es una parte,
y que la misma ha sido nacionalizada, ha sido ingresada legalmente a territorio boliviano y que una vez verifiquen los funcionarios de la aduana, sí, esta mercancía, a ver, tiene este código, sí, perfecto, así está en la DUI, sí, a ver, al azar, ¿no? No tienen ese rato el tiempo para verificar cada una de las cajas. A ver, este otro, se verifica y sí, está acorde a la declaración de importación. Puede continuar, no hay ningún problema, ¿no? Ese es un primer aspecto. Luego, ¿qué nos dice? El segundo parágrafo. Las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuente con la respectiva factura de compra verificable con información del Servicio de Impuestos Nacionales presentada en el momento del operativo, no serán objeto de comiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. Ok, ahora tenemos otra circunstancia. Ha sido nacionalizada la mercancía, pero he vendido a un mayorista y ese mayorista quiere llevar a otro lado, ¿no? Y a mi importador ya no me interesa dónde se lo lleve, ¿no? Eh, Le he vendido, tengo una factura en la que constate la venta de esta mercancía que ha sido nacionalizada. Ahora, este comprador, cuando lo traslade y sea objeto de un control por parte de la aduana nacional, ¿qué es lo que debe presentar en ese momento del operativo? La factura de compra. Y esta factura va a ser analizada y contrastada con el sistema informático del Servicio de Impuestos Nacionales. Ese es el único documento que tiene que presentar para que para que no sea objeto de comiso, nos dice, de comiso. Así que, bueno, puede darse la situación en que no siempre la factura original la tenga a mano y le ha dado una fotocopia, porque cuidado lo pierde este chofer y bueno, solamente le daré una fotocopia. Eh, claro, hay la presunción por parte de los funcionarios aduaneros de que esta factura tal vez no es la correcta, pero aún así, si pueden ingresar al sistema informático del SIN y constatan de que, sí, es este número de autorización, sí, es este número de factura, sí, ha sido emitido a tal persona, sí. Entonces, no habría ninguna observación adicional. Puede continuar, pero mm, dada la experiencia, cuando es factura en fotocopia, son duros de creer, ¿no? Y bueno, más vale iniciar un proceso y que me presenten descargos la factura original y luego le devuelvo. Bueno, así procede, ¿no? Eh, Así que la factura mm, lo tendrá que presentar a los funcionarios de la aduana nacional para que no comisen la mercancía. Tenemos otra circunstancia, parágrafo 2. En el caso de comerciantes registrados en el régimen tributario simplificado, comprendidos en los decretos supremos, que adquieran mercancías nacionalizadas de comerciantes y artesanos inscritos en el mismo régimen, el, el UCOA no podrá decomisar dichas mercancías en el traslado interprovincial o interdepartamental siempre que presente en el momento del operativo los siguientes documentos. Fotocopia del certificado de inscripción del régimen tributario simplificado del proveedor y en su reverso el detalle y valor de la mercancía vendida, consignando su firma. Segundo, documento que certifique que el propietario de la mercancía se encuentra registrado en el régimen tributario simplificado. El oficial del UCOA registrará la información contenida en los señalados documentos y remitirá esta información mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales.
Ahora, ¿qué tenemos? Mercancía que ha sido producida por eh, algunos de los comerciantes o artesanos inscritos como en el régimen tributario simplificado. Me ha tocado en un operativo verificar mercancía consistente en chamarras y que según el transportista era de un taller en- de confección en la ciudad del Alto. Entonces, y él decía, sí, tienen su NIT, pero me han dicho que acá lo tengo que entregar, que aquí está el pariente, el esposo, el hijo, no recuerdo ya, y que únicamente le tengo que entregar. Ok, perfecto. A ver, entonces, es un artesano ya que diga, que está inscrito al régimen tributario simplificado. Sí, ya, entonces veremos la mercancía. Y como se había señalado anteriormente, procede la devolución o no va a estar tal vez sujeto a comiso todas las mercancías que sean de producción nacional, ¿ya? Y como evidenciamos a primera vista, es mediante el logo hecho en Bolivia o algún distintivo que que mencione estar hecho en Bolivia, fabricado en territorio nacional. Pero estas chamarras, como les mencionaba, no contaban con ningún distintivo, ¿no? ¿Eso presunción tengo? Que ha sido ingresada ilegalmente y está siendo trasladada a otro departamento. No presentó fotocopia del régimen tributario simplificado, no detalló la mercancía, entonces no tengo certeza si efectivamente está registrado ante el Servicio de Impuestos Nacionales. De modo que la presunción surge por contrabando contravencional. Ya será en etapa de descargos con la que indique o presente toda la documentación que haga su derecho y para ver si es procedente la devolución o no. ¿Mm? Así que si está siendo trasladado artesanías, eh, productos que están siendo hechos en Bolivia y que están dentro de un régimen tributario simplificado, es muy importante que que los que estén trasladando cuenten con esta documentación a momento del operativo, ¿no? Si no lo presentan, entonces, bueno, ya se presume directamente contrabando contravencional. Y artículo 3, transporte interno. El transportador nacional que preste servicio público de traslado de mercancías nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e interprovinciales, deberá presentar durante el operativo los documentos señalados en el parágrafo 1 del artículo 2. Parágrafo 1, artículo 2. Sea la declaración de importación o la factura de compra interna. Ok. Queda excluido del control aduanero el transporte interno en rutas interdepartamentales e interprovinciales de menaje doméstico, efectos de uso y consumo personal, así como productos agropecuarios, con excepción de aquellos cuya importación se encuentre prohibida o regulada. Existen empresas que únicamente se dedican al traslado de menaje doméstico del- en diferentes departamentos, ¿no? El- No obstante, no están libres de que puedan ser sujeto a una verificación, porque, como les decía, puede que no todo el camión esté lleno de ese menaje doméstico, de ese traslado de muebles y enseres,
y el chofer o esta empresa hayan eh, acordado con otra persona trasladar también mercancía, ¿no? El- ¿Están excluidos? Sí, pero también ya se tiene registrados algunos que han incurrido en alguna contravención y obviamente ya, como si vale el término coloquial, ya están fichados, ¿no? Lo mismo pasa con las flotas. Ah, cuando llega la de Tarija, esto ya ingresaron de Argentina, productos argentinos. Entonces, eh, incurren los choferes nuevamente en esta infracción a la norma. ¿M? Y bueno, el transporte de pasajeros se regirá por lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 153 del Código Tributario. Todas las flotas son sujetas a revisión en los puntos de control aduanero que están en las trancas, ¿no? De los diferentes departamentos. Antes de la tranca de ingreso a un departamento, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, en Suticoyo, están ahí un punto de control. Entonces, todas las flotas sí o sí se detienen, sean flotas nacionales, internacionales, se detienen para revisar el buzón y, si es posible, también el, el interior del bus, porque puede darse el caso en que no exista nada en el buzón, pero ahí arriba, en vez de pasajeros, esté en los asientos pura mercancía, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿dónde está el dueño? No, no está. Entonces, documentos de toda esta mercancía. No, no me han entregado nada. Bueno, pues entonces hay que bajar toda esa mercancía y hacer una cuantificación. ¿M? El- Se escuchan bastantes noticias de esto, en que cuando son mercancías bastante, eh, eh, de cuantía bastante, el- obviamente se hace toda una exposición de lo comisado, pero cuando son trasladadas por buses, también hay una cantidad eh, razonable de productos que son comisados, o su valor también es bastante alto, como el caso de bebidas alcohólicas. Se comisan rones, whiskies y, y otro tipo de bebidas que, haciendo su cuantificación, es elevado, ¿no? Así que, bueno, esto es las previsiones que indica el decreto supremo. Ahora tenemos estas resoluciones jerárquicas y sentencias que justamente han analizado el, e interpretaron el decreto supremo 708. Si me permiten un momento, voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver primero unas resoluciones jerárquicas. Ok. ¿Qué más pone resoluciones? Ahí están. Este es un caso bastante interesante de la Cervecería Boliviana Nacional. Estos documentos son públicos, los pueden obtener de la página de la Autoridad de Impugnación Tributaria, mm, así que quien desee puede ingresar y darle una lectura. Buscar tal vez, ay, esta empresa habrá incurrido tendrá algún proceso, puede que esté ahí, ¿no? No es que se está mostrando resoluciones o se está divulgando ilegalmente el nombre de algunas empresas y todo. No, estos son documentos públicos, ¿ok? Tenemos esta resolución de alzada, esta resolución de alzada que
fue emitida en una primera instancia y luego en etapa jerárquica dispuso la nulidad y que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emita una nueva resolución. Y esta es justamente la segunda resolución de alzada. Y verificando en la página de la AIT, ya no existe una impugnación en jerárquico, considerando que esta data de junio 2023. Entonces, por más de que exista un plazo de ampliación, ya venció. Entonces, no se tiene un registro de un jerárquico contra esta resolución de alzada 125. Entonces, presumo que ya fue ejecutoriada en la ARIT Cochabamba. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lamentablemente, no escanearon bien los funcionarios de la ARIT porque únicamente tenemos las páginas impares, pero yo tuve conocimiento de este caso cuando estuve trabajando en la Aduana Nacional de Cochabamba y bueno, les puedo contar lo que ha sucedido. A ver, veamos dónde están brevemente los antecedentes. Bueno, resulta que fue el traslado de, de mercancías y entre las que figuraba celulares Samsung. ¿Ya? Y bueno, en ese momento, no, como les mencionaba en un ejemplo anterior, no contaban en ese momento con la factura original. Entonces, solamente se presentó la factura en fotocopia. Y en etapa de descargos ya la factura original e inclusive con con la demás documentación que comprobaría que fue comprada legalmente en Bolivia, ¿ya? Y que estaba siendo trasladada a otro departamento. No recuerdo si era de Santa Cruz a La Paz o viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, inicialmente uno podría decir, pero bueno, ya presentó la factura, están los 100 celulares, está muy bien, de acuerdo. Pero en la factura o en el detalle indicaba Samsung modelo A20. Y cuando los funcionarios de la aduana verificaron si es este celular A20, mencionaba Samsung Galaxy A20S, ¿no? Ustedes pueden decir, pero ¿qué problema hay? Los dos son A20. Sí, ah, tal vez para alguien que no ha verificado o se ha dado la tarea de chequear las características entre uno y otro celular, notarán pues que hay diferencia entre un A20 y un A20S, como lo que hay, digamos, supongamos, en un Huawei eh, ZX, digamos, y hay otro ZX Lite, pero ambos son ZX, ¿qué problema te haces? Para decir, no, cada uno tiene particularidades diferentes, sea que uno tiene más memoria, otro tiene más capacidad de, no sé, una mejor cámara, qué sé yo, pero este tipo de diferencias, bueno, fueron notorias, se ha expuesto el, que un celular tiene diferentes características al Samsung Galaxy A20. Error de quien emitió la factura, no tengo idea. Ya llegar a esas explicaciones, bueno, ya son muy subjetivas, ¿no? Pero el, el análisis que ha realizado la, la ARIT Cochabamba, aquí indica, ¿no? Manifestó que la factura original no fue presentada al momento del operativo, sino posteriormente en sede administrativa. Sin embargo, fue analizada y contrastada con los datos que consigna físicamente cada celular, evidenciando que no existe reporte alguno en el sistema de registro de series de la aduana. Primer detalle, si ingresaron todos los celulares,
Entonces, cada característica o detalle del celular está en la declaración de importación, ¿no? Celulares con, no sé, pues con email número tantos o 50 celulares Galaxy A20, ¿no? Entonces, el importador debe tener mucho cuidado en detallar la mercancía que está siendo importada, ¿ya? Y bueno, no figuraba en el sistema de la aduana nacional. Ahora, no corresponde a lo descrito en la factura de referencia, al existir diferencias técnicas y físicas entre un celular A20 y un celular Galaxy A20S, ¿ya? Y en este caso, el único documento que pudo demostrar la legal importación de los celulares era la declaración de importación. Em, entonces, ¿qué más nos dice? Descritos los argumentos de las partes, es menester señalar que la doctrina, bueno, mencionada doctrina, y de la relación de hechos, se destaca que, bueno, todos los detalles, eh, el argumento de fondo de la empresa circunscribe en la factura. Fue presentada al momento del operativo y respaldada con la compra de 55 celulares, trasladadas, aquí está, ¿no? De La Paz a Santa Cruz. Y bueno, em, según el análisis de la ARIT, eh, a lo expuesto, añadir que los derechos reclamados deben ir acompañados de respaldo documental, máxime cuando el acta de intervención en la resolución sancionatoria mixta expusieron observaciones, ¿no? Ahora bien, a objeto de establecer la verdad material reclamada por la cervecería, esta instancia procedió a verificar la respectiva compulsa de documentación, así como los demás documentos presentados como descargo justifican y demuestran la compra-venta efectuada. No corresponden porque, como se explicó, al no presentar la respectiva factura al momento de la intervención, únicamente queda sustentar la legal importación de la mercancía a través de la DUI, motivo por el cual se desestiman los argumentos de la empresa recurrente, siendo correcta la posición asumida de la aduana nacional. A lo señalado, añadir que conforme al cotejo de antecedentes, referido a la inexistencia del registro de números de serie y la mercancía encontrada físicamente no corresponden a la descrita en la factura, resultó evidente al verificar que los números de serie pertenecientes a cada celular son fotografías contenidas en un CD bajo el rótulo, fueron ingresadas individualmente al sistema de registro de series de la aduana, obteniendo como resultado no existen datos para el reporte. Por tanto, no existe reporte alguno en el sistema de la aduana de los números de series de los 55 celulares. Así que de esta manera nos indica ya en esta última parte, por tanto, a título de compradores de buena fe, la empresa recurrente no puede pretender la aplicación de una decisión resolutiva adoptada a procesos anteriores cuando los hechos son completamente distintos. Estaba mencionando un jerárquico aparte y que, bueno, obviamente no son circunstancias distintas, ¿no? Se subsume la tipificación del 160, 181, incisos B y G, y no logró desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando contravencional. Así, bueno, como les decía, no está bien escaneado toda la resolución, pero ya se entiende que ha confirmado la resolución sancionatoria mixta. No ha desvirtuado con documentación eh, idónea la cervecería al- respecto al traslado de sus 50 o 55 celulares, creo que era. ¿Mm? 55. ¿Ya? Aparte de que no presentó la factura original al momento del operativo, los celulares fueron verificados en el sistema de la aduana nacional. Ninguno de ellos
fue ingresado a territorio nacional de forma legal y al haber constatado diferencias entre lo que señalaba la factura y las características técnicas y físicas eh, de los celulares, no había forma de que se pueda desvirtuar el mismo, ¿no? No ha presentado DUI, obviamente porque el que le ha vendido no debe contar con la DUI. Mm, Si será el importador, porque tal vez es un mayorista también. Entonces ese mayorista va a pedir al importador. Y el importador quizás ni le responda porque no cuenta. ¿Y eso qué es? Contrabando. Ingresaron ilícitamente los celulares. ¿Mm? Otro caso. Este es lo que les decía, el recurso jerárquico de la cervecería, donde había dispuesto a anular hasta que se emitió una nueva resolución, y es la que habíamos analizado hace pocos minutos. Ok, este otro, un poco de antecedentes. Acá en este caso está interviniendo el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Emitió el acta y se dispuso el aforo físico de la mercancía, ¿no? Se ha notificado con el acta de intervención mediante memorial, presentó eh, las facturas que ampararían la ropa. Eh, Notificó el proveído de respuesta, solicitud de fotocopias, bueno, notificó en secretaría con el auto administrativo que dispuso modificaciones al acta de comiso. Luego se notificó con la resolución administrativa, bueno, han anulado obrados para nuevamente emitir un acta de intervención contravencional. Y aquí se detalla los hechos, ¿no? Un control rutinario de vehículos indocumentados y mercancía en la localidad de Zaballa del departamento de Oruro. Verificaron un camión Volvo con placa de control que transportaba mercancía sin documentación de respaldo. Ante la normalidad, presumiendo la convención del ilícito de contrabando, se trasladó el vehículo a depósitos aduaneros bolivianos para el respectivo aforo físico y determinaron tributos omitidos de mercancía valuada en 150.491 UFBs. ¿Ya? Mediante memorial argumentó que el vehículo comisado se encontraban las facturas, o sea, dentro del vehículo estarían esas facturas. La administración aduanera notificó en secretaría proveído eh, y luego, bueno, aquí está. La resolución sancionatoria mixta dispuso la devolución de parte de la mercancía amparada en las facturas y otra el comiso y se detalla los ítems de cada mercancía. ¿Ya? Ahora que he analizado luego la IT. De la lectura de la resolución se tiene tan, tan, y aquí está detallando este aspecto, que del análisis documental las facturas presentadas y verificadas, las mismas se tienen facturas que fue revisada en el sistema de impuestos nacionales, encontrándose debidamente dosificada de la verificación en consulta del SIN, de donde se tiene que la aduana procedió a la verificación y dosificación, no existiendo observaciones al respecto. Así también, mediante cuadro de compulsa, cotejó y observó las facturas números, indicando que no existe correspondencia en cuanto a la descripción, marca, código, modelo, característica y cantidad. Por tanto, estableció que parte de los ítems no se encuentran amparados. Del expuesto se advierte que la aduana nacional no consideró a cabalidad el artículo 2, parágrafo 1, segundo párrafo, que prevé y resalta que cuenten con las respectivas facturas de compra-venta verificable y no serán objetos de comiso. Norma que exige como requisito que la mercancía adquirida en el mercado interno cuente con la factura, circunstancia que aconteció. Sin embargo, este aspecto no fue tomado en cuenta por la aduana nacional.
porque hay aspectos no previstos en el artículo referidos a que los datos de la factura coincidan de manera exacta con la mercancía comisada con relación a descripción, marca, código, modelo, como si fuese una declaración única de importación, dejando de lado el caso en cuestión correspondiente a mercancías adquiridas en el mercado interno. Mm, ok. ¿Y qué ha dispuesto? Anular con reposición hasta el vicio más antiguo, hasta el acta de intervención, objeto que la citada administración aduanera ajuste sus actuaciones y proceda a la devolución de la mercancía según lo consignado en las facturas presentadas en el operativo. Y si amerita, emita un acta de intervención. ¿Mm? ¿Qué ha sucedido? Se han presentado las facturas. ¿Se han verificado que están dosificadas? Sí, correcto. Está en el sistema de impuestos nacionales. Pero ya la aduana está yendo más allá, ¿no? Aspectos no previstos en el Decreto Supremo 708. ¿Y qué es esto? Exigiendo a las personas que están transportando mercancía adquirida en territorio nacional y cuenten con una factura, que en este documento detalle cantidades, marcas, modelos, es decir, una factura no va a consignar todo ese detalle. ¿M? Como mencionó la IT, no es una declaración de importación. En la declaración de importación, obviamente va a detallar cada una de las características de la mercancía, pero cuando ya se trata de traslado y demuestres y que corrobores de que son, no sé, 500 pares de zapatos, de zapatillas, mm, una X marca, entonces, ¿son 500 zapatillas? Sí, ya, pero que te esté diciendo si es de qué material está hecho, qué talla es, si es para varón, si es para mujer, o todas, o que se inventen otras exigencias la aduana nacional, ya está extralimitando sus facultades. ¿M? En este otro caso son bastante parecidos. Bueno, ahora tres bultos de zapatillas de diferentes modelos con características a determinarse en el aforo físico. En el momento de la verificación se presentaron facturas. ¿Ok? Eh, ya, aquí está. La resolución sancionatoria exhibió un cuadro resumen, descargos, no amparan los ítems B1 tantos tantos descritos en el acta. Es así que para el ítem B1 expresó que las facturas no coinciden en cuanto a marca, talla y descripción. Nuevamente, ese, eh, ese detalle que no está contemplado en el Decreto Supremo 708, en su artículo 2, ¿no? Si bien efectuó una verificación de las facturas en zona previa y señaló que fueron dosificadas, pudo proceder a la devolución de toda la mercancía que correspondía antes de emitir el acta de intervención, hecho que vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa. Nuevamente, anular para que proceda a la devolución de la mercancía. Son circunstancias bastante parecidas los casos que les presento ahora, pero hay igual en este caso de ropa para bebé, eh, concluye que no se encuentra dosificada, motivo por el cual no ampararía los ítems. Indicó que no cursa documento alguno. Asimismo señaló que fue verificada la factura sin identificar cuál se refería, ya que no precisó el número. La aduana no consideró y mucho menos compulsó las facturas que fueron presentadas por la propietaria durante la intervención. Mm. Tampoco advirtió que la resolución del directorio estableció que solo cuando se tenga certeza de que las mercancías no se ajustan a los hechos descritos, se procederá al comiso de las mismas. No obstante, en el presente caso, la aduana dejó constancia de que el sujeto presentó las facturas y se encuentran dosificadas, mm, transgrediendo nuevamente el debido proceso. Y que dispuso anular para que ajuste y se emita acta si corresponde.
Lo que les voy a compartir son en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una bastante interesante respecto a a la aplicación del Decreto Supremo 708. Son tres. Vamos a ver. La, la parte más importante. Ok, tenemos así sale el PDF, no es que está mal. Así sale, es la sentencia 21-2022. Lo vamos a ampliar para poder leer mejor. Es un texto que no tiene punto aparte. Bueno, así se lo descarga, pero si es que desean buscarlo en la página, es- eh, ya lo van a poder leer de mejor manera. Pero vamos a ver justamente los detalles más sobresalientes. Em, es esta parte. Ya. Las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas y que cuenten con la respectiva factura, verificable en el SIM, presentada al momento del operativo, no serán, es lo que nos indica el Decreto Supremo. Por otra parte, corresponde aclarar que el directorio de la aduana tiene la atribución de dictar normas, según la Ley 1990, ¿no? En mérito a las normas señaladas, se aprobó el Manual de Procedimiento de Contrabando Contravencional, en aquel entonces es del 2016, que en su numeral 8, en la presentación posterior a la realización del operativo de factura de compra original, debe estar acompañada de la DUI. De los referidos se debe precisar que no se encuentra en duda la competencia de la aduana nacional, como primer detalle, sino que aprobó este manual de procedimiento y estaría exigiendo, aparte de la factura, que se también presente la declaración de importación. La referida resolución del directorio en el presente caso ya no constituye una norma reglamentaria, sino una norma que estaría legislando al introducir en el texto de su resolución un elemento que no está señalado ni en la ley ni en el Decreto Supremo 708. Cuando añade la obligación de presentar la DUI, se debe dejar en claro que lo dispuesto en el numeral 8 de esta RD contradice el Decreto Supremo, por lo que la Administración excedió en la aplicación de sus facultades. La DUI es un documento exigible al importador de la mercancía, más no al comerciante que traslade esa mercancía al traslado al mercado interno. Por lo que al exigir al comerciante la DUI dentro del territorio nacional se constituye un exceso. ¿Mm? Se hizo con un cuadro comparativo, las mismas fueron verificadas con el Servicio de Impuestos Nacionales. Sin embargo, de lo señalado en el párrafo anterior, en mérito al principio de verdad material, procede el análisis y compulsa de las facturas comerciales presentadas, concluyendo que no ampararían los ítems. Mm. Continuando con la lectura de la parte resolutiva, contrabando contravencional, es evidente que la administración aduanera señaló que las facturas fueron verificadas en el SIN, siendo estas válidas para respaldar la mercancía comisada. Debió requerir de quienes emitieron las facturas la legal importación de las mercancías. Es decir, ahora el tribunal les está delegando esa competencia, no delegando, sino le está diciendo que ejerce su facultad, que, bueno, pues entonces tú como aduana nacional pedí al importador la declaración de importación, ¿m? Pero el que está trasladando al mercado interno no está obligado a tener la DUI. Aceptó y reconoció la validez de las facturas.
pero al no haber adjuntado indica que no serían válidas, ¿no? Eso es totalmente errado. Principio de verdad material se entiende como el conocimiento exacto de los hechos que ocurrieron o en defecto los más aproximados. Y menciono un auto supremo. No se puede desconocer la validez de las facturas. La multa es referente al medio de transporte. La, la, la. Se concluye que el decreto supremo refiere que debe presentarse las facturas, eh, no refiere que la no presentación significa la pérdida de las mercancías, así como tampoco prohíbe que pueda presentar facturas de forma posterior. Menos aún señala que la presentación posterior de estas sean acompañadas de una DUI. Consideran, esto es sobresaliente, ¿no? Porque está interpretando que el decreto supremo 708 que si bien no has presentado facturas al momento del operativo, pero lo estoy presentando después, ¿ya? El, según el tribunal, no está prohibido y que si presentas posteriormente, tampoco te está exigiendo la norma que acompañes la DUI. Criterio que la AIT ha empleado para justamente estas mercancías que en el momento del operativo no contaban con una factura y pedían también una declaración de importación para realizar el cotejo. ¿M? Y bueno, en muchos casos no contaban con la DUI y bueno, se declaraba el contrabando contravencional. Pero en este caso, esta es la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, bueno, hay que también comprender los hechos que datan de hace años atrás. ¿Y qué dispuso? Se deja sin efecto la resolución jerárquica del 2019 y la resolución de alzada disponiendo la devolución de la mercancía. Mm. Esta otra sentencia más respecto al decreto supremo 708 debió realizar un análisis documental del momento de la intervención, ya que de manera expresa solamente exige la presentación de la factura. No era necesario porque el, el procedimiento de mercancías cuando había presentado facturas de compra en original de manera posterior a un operativo, acompañado de una DOI respectiva, como ya se explicó en el caso de autos, el conductor presentó las facturas originales, por lo que no ameritaba la administración pretenda que las mismas vayan ligadas a una DUI. Estos son la jurisprudencia que quería compartirles. Y bueno, no sé si tienen ah, alguna consulta referente a este tema. No hay dudas, no hay consultas. Este material se los va a pasar también. Sí, como les decía, este material va a ser em, compartido también por medio del grupo de WhatsApp y, y bueno, para que tenga una lectura más minuciosa, pero el- son los detalles más relevantes que quería transmitirles en cuanto a que es obligación de la aduana nacional revisar las facturas cuando son presentadas al momento del operativo y bueno, cuando si han sido comprobadas su dosificación, entonces podrán ser devueltas la mercancía, ya no procedería una resolución por contrabando contravencional.
Bueno, Muy creo buenas que noches. no hay dudas, consultas. Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Un placer saludarte. Excelente la ponencia, felicitarte porque, bueno, realmente en el poco tiempo se ha logrado abarcar y yo creo que lo más fundamental ha sido, como se dice, ¿no? La ratio decidendi de las jurisprudencias, porque ahí está la razón del fallo y el cómo han razonado tanto por el lado administrativo como también las sentencias que nos has referido. Espero que por favor podamos complementar con mucha más jurisprudencia de la que hemos abarcado hoy día. Sí, se les va a pasar justamente las más relevantes y que, mm, bueno, ya hay una interpretación tanto de la IT como del Tribunal Supremo en que la aduana nacional, en estos casos en particular del Decreto Supremo 708 y el traslado de mercancías, extralimitan sus facultades, ¿no? Y bueno, ya le pusieron un freno, si vale el término, para que no continúen realizando este tipo de, de vulneraciones al debido proceso de las personas y salvo que se haya comprobado y obviamente no se cuente con documentación que ampare su legal importación y no se cuente tampoco con una factura, ¿no? Bueno, Muchas gracias. agradezco. No, gracias a ti por participar en ese curso y agradecer también a Milton y y a Boris por el espacio para poder transmitir este aspecto que es importante y que no es tal vez muy conocido o interpretado, ¿no? Porque creemos quizás en lo que nos menciona la aduana nacional y bueno, eh, las personas terminan perdiendo su mercancía o no desean continuar con el proceso y bueno, no queda más que eh, dejar la mercancía en favor del Estado, pero no es tanto así, sino que puede ejercerse una adecuada defensa en función a este análisis e interpretación de la norma y, y aquella mercancía que obviamente no se cuenta de documentación, también asesorar de que no va a proceder su devolución, ¿no? Gracias por el espacio y bueno, será hasta una próxima oportunidad.